Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Esta noche vamos a continuar con esta serie titulada Los Yo Soy, y el día de hoy vamos a ver la frase de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: yo soy el pan de vida. Y bueno, les voy a pedir que me ayuden a buscar Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. No vamos a leer todo el pasaje porque creo que el capítulo 6 tiene como 68 versículos. ¿Mande? 71 versículos. Entonces, la intención es que yo vaya explicando un poco algunos pasajes, leyendo algunos otros. Igual les voy a pedir que me vayan ayudando en algunos de los pasajes, pero la intención sí es que recorramos un poquito todo este capítulo sin saturarnos tanto tampoco, porque tenemos poquito tiempo. Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos experimentado esta situación de que alguien se acerque y nos pida dinero en la calle, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado, y yo creo que todos nosotros hemos dado o hemos bendecido a alguien en la calle, con una moneda, con un pan, con un café. Pero también estoy seguro que en algunas ocasiones se han acercado personas con aliento alcohólico, ¿no? O con algún olor a resistol o algo que la persona consume. ¿Y qué pasa cuando nos pide alguien con ese olor o con ese aspecto? A lo mejor, ¿qué decimos? Lo pensamos, ¿no? Decimos, seguramente esta persona no tiene hambre, sino esta persona quiere dinero para seguir comprando esas sustancias que se mete al cuerpo. Y aunque esa persona pudiera estar muy delgadita y tener hambre, y esa persona pudiera tener algún padecimiento físico, es decir, alguna enfermedad, no sé, una pierna rota, un brazo colgando, nosotros pensamos, esa persona no se va a atender su necesidad física, su hambre, su salud, sino esa persona va a ver primero por esa necesidad que tiene de una droga o de una adicción, ¿no? Bueno, en los pasajes que vamos a leer ahí en Juan 6, vamos a ver cómo las multitudes que seguían a Jesús estaban experimentando cierta ceguera o cierta situación como la que a veces estos hombres experimentan, que tienen muchas necesidades, pero ellos se centran en una necesidad que ellos quieren ver. Bueno, vamos a ver cómo las multitudes tenían muchas necesidades y no podían ver la necesidad principal de ellos. Entonces es lo que vamos a ver en esta predicación. Y por eso también el propósito de mi predicación es que nosotros, después de escuchar este sermón, creamos y vivamos la siguiente verdad: Jesús nos sacia para siempre. Voy a repetir lo que nosotros creamos y vivamos la siguiente verdad, que es: Jesús nos sacia para siempre. Y la predicación solo tiene 2 puntos. El primero de ellos es el hambre del hombre, el hambre del hombre. Y me basé en los primeros versículos, desde el 1 hasta el 26. Para este entonces, para cuando nosotros comenzamos a leer Juan capítulo 6, nosotros vamos a ver que Jesús ya ha hecho algunas señales, bastantes señales. La primera de ellos, todos la conocemos, cuando Jesús convierte agua en vino. Después vamos a ver también a Jesús haciendo algunas sanidades, sanando un paralítico, al hijo de un oficial. Y específicamente Juan, si no me equivoco, solo hasta este entonces narra estos 3 hechos. Pero el versículo 1 nos dice que Jesús ya había sanado a más personas. El versículo 1 del capítulo 6 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces vemos que las multitudes seguían a Jesús porque veían las señales que Él hacía con los enfermos. Es decir, Jesús estaba sanando enfermos. Ya lo había hecho, ya lo encontramos en estos
5 capítulos anteriores de Juan, y por eso las personas se acercaban a Jesús. De hecho, en este capítulo 6, en los siguientes versículos, vamos a ver una gran multitud que Jesús va a alimentar, y que yo creo que todos conocemos esta historia, donde Jesús alimenta a 5,000 hombres. Y de hecho, tal cual, se contaron 5,000 hombres, no se contaron las mujeres ni los niños. Es decir, que Jesús alimentó probablemente a una multitud de 10,000 o más personas cuando Jesús hace este milagro. Jesús multiplica el alimento, ellos comen, ¿y qué pasa? Todavía se recogen 12 cestas de sobras. Jesús alimenta a estas multitudes. Y en el versículo 15, ya estamos hasta el versículo 15, vemos que Jesús, después de alimentar a esta multitud, dice lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, me gustaría aquí detenerme un poquito y decirles qué es lo que significa este pasaje. El pueblo de Israel buscaban un rey que los liberara de Roma. Buscaban un líder político, alguien que se levantara en armas y que liberara al pueblo. Eso es lo que ellos estaban buscando. Y cuando ven a Jesús haciendo señales, cuando ven a Jesús sanando enfermos, cuando ven a Jesús alimentando a 10,000 personas a través de un milagro, dicen: este es nuestro rey que nos va a liberar. Y dice el pasaje 15 que entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, Jesús decide apartarse, retirarse al monte él solo, porque Jesús sabía que ese no era su papel, ese no era su rol. Jesús no había venido a ser ese rey político, a ser ese rey que el pueblo decía necesitar. Entonces Jesús va y se aleja. Después de que Jesús se aleja al monte, envía a sus discípulos al mar, a adentrarse al Mar Rojo. Bueno, Jesús los va a alcanzar esa misma noche caminando, y este es el pasaje cuando Jesús camina sobre el mar. Y vemos a los discípulos teniendo temor al ver a Jesús caminando sobre el mar, teniendo miedo, pensando que era un fantasma. En Marcos vemos un poco más narrado estas imágenes donde ellos piensan que es un fantasma, y donde ellos los mismos discípulos muestran incredulidad, ¿no?, al ver que Jesús caminaba sobre el mar. Bueno, vamos a ver esta imagen en esos versículos, y el versículo 22 nos va a narrar qué es lo que pasa al día siguiente. Es decir, después de que Jesús alimentó a los 5,000, después de que Jesús fue al monte a orar, alcanzó a los discípulos caminando sobre el mar en la noche, y el versículo 22 nos dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Versículo 24: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es decir, al día siguiente las multitudes se vuelven a reunir y ven que Jesús ya no está ahí, y ven que ya no está una barca, y ellos deciden tomar las barcas y seguir a Jesús. El versículo, antes de este versículo, estas personas deciden seguir a Jesús al ver que Jesús no estaba, recordando que ellos habían sido saciados. Ellos habían comido a través de cómo Jesús va a alimentarlos, a través de reproducir o de multiplicar los alimentos, los panes y los peces. Y estas personas no ven que están y lo siguen, van tras él. Estaba pensando y tratando de buscar una ilustración que nos pudiera a lo mejor traer al día de hoy qué es lo que estaba sucediendo. Y me acordé que hace poco estaba escuchando un podcast de un famoso que decía que iba por la calle y la gente empezó a amontonarse con él porque querían una foto, porque querían un autógrafo.
Y mucha gente se acercó, y se acercó una señora y le pidió una foto, se tomó la foto y la señora le dice, oye, ¿quién eres tú? Y este hombre le dice, soy un jugador del América. Le dijo el nombre de un jugador, no, él no era un jugador del América, pero esta mujer lo creyó. Pero, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? O sea, la gente sigue a las multitudes, ¿no? La gente va a donde van las multitudes. Y esta señora a lo mejor no le interesaba quién era, pero le interesaba tener una foto de alguien famoso. Y yo creo que a lo mejor a nosotros, no sé si nos haya pasado, pero de repente cuando salen los partidos políticos que ni conocemos, que ni seguimos, pero que andan regalando algo, pues ahí nos asomamos a ver qué nos toca, ¿no? O sea, ahí van las multitudes detrás de una necesidad o detrás de una intención de querer ganar algo. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que estaba pasando con estas personas. Estas personas estaban buscando un beneficio en Jesús. Habían visto que gente había sido sanada, habían visto que gente había sido alimentada por Jesús, y ellos seguían, aunque no habían entendido quién era Jesús, ellos seguían a Jesús. Estaba recordando también, hace creo que 15 días, 3 semanas, vino la sobrina de nuestra hermana Rode aquí a compartirnos su testimonio, y ella nos decía que escuchó por primera vez su llamado al Señor aquí en Príncipe, en una escuelita bíblica de vacaciones, ¿no? Y no me acuerdo si yo le decía a mi esposa o a algún hermano, pero yo le decía, yo de lo único que me acuerdo de las escuelitas bíblicas, de todas las escuelitas bíblicas a las que vine, es de los juegos, las manualidades y la comida. Y eso no significa que los hermanos no se esforzaban para enseñarme, pero yo era lo que buscaba. O sea, yo como niño a eso venía, a jugar, a hacer manualidades y a comer. Y yo sé que algunos otros niños podrían ser más atentos y escuchar las clases y ser muy bendecidos, pero yo lo que buscaba, yo lo que quería era venir a ver a mis amigos, venir a jugar, venir a comer algo, porque aparte en el refrigerio nos daban dulces, ¿no? En mi casa a lo mejor no me daban dulces o no me dejaban comer tantos dulces, pero aquí sí nos daban algún refrigerio con algún dulce. Entonces yo venía a eso, esa era mi necesidad. Y es lo que pasaba con las multitudes. Las multitudes estaban siguiendo a Jesús por su necesidad. Ellos encontraron una saciedad física que los movió a seguir a Jesús, es decir, saciaron su hambre física. Pero Jesús no solamente estaba mostrando ser compasivo, Jesús no solamente estaba mostrando tener la capacidad de alimentarlos, Jesús no solamente se estaba mostrando como proveedor, así como vemos en el Éxodo, cómo Dios hace llover maná del cielo para proveer a su pueblo, sino que Jesús también estaba mostrándose como el Mesías. O sea, la intención de Jesús de hacer señales es que las personas reconocieran que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, y que Él venía a satisfacer una necesidad más profunda de todas las necesidades que ellos tenían. Él venía a satisfacer una necesidad espiritual. De hecho, Él venía a satisfacer la necesidad más importante, la necesidad principal que todo hombre el día de hoy tiene. Y esto me recuerda también ahí en Juan 3 a la historia de Nicodemo. Juan 3 nos dice que Nicodemo, un maestro de la ley, se acerca con Jesús y le dice que él reconoce a Jesús como un maestro enviado de parte de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo que si él quiere entrar en el reino de los cielos es necesario que nazca de nuevo. Esta es la respuesta de Jesús. Y Nicodemo dice, ¿cómo es posible que yo siendo viejo pueda regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, Nicodemo no entiende que es esta parte del nuevo nacimiento que Jesús está hablando. Bueno, después de esta charla que Jesús habla y que Jesús dice a Nicodemo, vemos que Jesús muestra cómo era el entendimiento del pueblo judío, cómo era el entendimiento de estos hombres, y que yo considero que este era el mismo entendimiento que las multitudes tenían. Juan 3
versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, en el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dice: si no me entiendes estas cosas terrenales, ahora ¿qué pasará cuando yo te diga las cosas celestiales? O sea, no va a haber un entendimiento. Y pareciera que las multitudes lo que entendían eran las cosas terrenales. Ellos entendían que Jesús daba de comer, ellos entendían que Jesús sanaba a los enfermos, pero no entendían que Jesús era el Cristo, que Jesús era aquel Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que vendría a liberar al pueblo, que vendría a regresar la relación del Padre con su pueblo. Ellos no entendían esto. Y es que el problema, hermanos, el problema no es la necesidad, sino el problema es el corazón del hombre. O sea, el problema no son nuestras necesidades, el problema es nuestro corazón, que nos centramos tanto en nuestras necesidades porque nuestro corazón está viendo las cosas terrenales y no estamos viendo las cosas espirituales. Todos sabemos que el mayor problema del hombre es el pecado, porque nos separa de Dios. Es decir, que nuestra mayor necesidad del día de hoy y la mayor necesidad de las multitudes es que ellos pudieran tener acceso directo al Padre, que pudieran presentarse delante de Él sin mancha, puros. Y esto es lo que logra Cristo en la cruz. Y aquí, déjame preguntarte, hermano, ¿alguna vez has pensado por qué sigues a Jesús? Así como las multitudes seguían a Jesús porque querían ser sanados, porque querían ser alimentados. Mi pregunta es: ¿alguna vez has pensado por qué sigues a Jesús? O aquí está otra pregunta: ¿por qué el día de hoy decidiste venir aquí? Y estas preguntas no las hago con la intención de menospreciar tus necesidades, porque yo entiendo que tus necesidades el día de hoy son importantes, que tus necesidades el día de hoy el Señor las va a utilizar. Pero mi pregunta es: ¿cuál es el motivo principal por el cual el día de hoy tú estás aquí? ¿Cuál es el motivo principal por el cual tú sigues a Jesús o tú decidiste seguir a Jesús? Y me gustaría que en este tiempo tú pienses en una necesidad, en la necesidad más grande que tú piensas que el día de hoy tienes. Puede ser una necesidad, dos necesidades, tres necesidades. Piensa en aquellas necesidades que el día de hoy tú tienes. Piensa en ello. Porque más adelante vamos a ver cómo el Señor también ve estas necesidades. No solamente nuestra mayor necesidad, que es reconciliarnos con el Padre, sino también nuestras necesidades personales o aquellas necesidades físicas, aquellas necesidades emocionales, aquellas necesidades económicas. El Señor también las ve. Quizá hay enfermedad en nuestra vida, quizá hay necesidad económica, quizá tenemos problemas con familiares, quizá el hijo ya se fue de la casa, o quizá no encuentro un propósito para mi vida, no encuentro algo mejor que hacer. Piensa en alguna necesidad que tú el día de hoy tienes. Y con esto me gustaría pasar al segundo punto, que lleva como título: Jesús nos sacia para siempre. Jesús nos sacia para siempre. El versículo 27 de ahí de Juan capítulo 6 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Bueno, después de que Jesús
habla con las multitudes y les dice: ustedes vinieron a mí porque fueron saciados una noche antes. Jesús les dice: ahora trabajen, no por la comida que perece, sino por la que da vida eterna. Y ellos preguntan: ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿qué es ese trabajo? Jesús les responde: que crean. Dice: esta es la obra de Dios, que creas en el que ha enviado. O sea, Jesús les dice: ustedes solo tienen que creer en aquel que el Padre envió. Es decir, ustedes solamente tienen que creer en mí. Y eso es trabajar por la comida que no perece, sino por la comida que da vida eterna. Solamente ellos tenían que creer en Jesús, quien da vida eterna. Pero ¿qué responden ellos ahí en el versículo 30? Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Estos hombres, después de escuchar a Jesús decir: ustedes tienen que creer en mí, ustedes tienen que creer en aquel que envió el Padre, ellos dicen: pero tú, ¿qué señales haces? O sea, ¿cómo nos demuestras que tú eres el enviado? ¿Cómo nos demuestras que tú eres el Mesías? ¿Cómo nos demuestras que tú eres el Cristo? Dice: para que veamos y te creamos. ¿No era suficiente ya lo que Jesús había hecho? ¿No era suficiente ya todas estas señales que Jesús había hecho? Este milagro de alimentarlos a esta multitud tan grande, de sanar enfermos. No era suficiente, y aún así Jesús les dice que ellos no comieron del pan que Dios le dio al pueblo de Israel en el Éxodo. Recordando una vez más cuando el pueblo de Israel tiene hambre allá en el desierto y le reclaman a Moisés, y Jesús hace llover maná del cielo y ellos comen de lo que Dios envía del cielo. Sino que a ellos se les ha dado algo mejor, se les ha dado el verdadero pan del cielo, Jesús, quien va a saciar su mayor necesidad, que es la reconciliación con el Padre. La respuesta de ellos es: Señor, danos siempre este pan. Ellos todavía seguían sin entender que Jesús era el pan de vida. O sea, después de que Jesús les está enseñando, les está instruyendo, les da el ejemplo del pueblo de Israel, ellos seguían sin entender que Jesús era el pan de vida. Y ellos le dicen: Señor, entonces danos siempre de este pan. Y aquí entran las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dio no pierda, sino resucite en el día postrero. Jesús les dice: yo soy el pan de vida. O sea, después de darles tanta enseñanza, después de llevarlos a cómo el pueblo de Israel había sido alimentado con el maná, ellos siguen sin entender, y Jesús les dice: yo soy el pan de vida, y el que coma de mí no tendrá hambre jamás, y el que beba de mí no tendrá sed jamás, el que crea en mí no tendrá sed jamás. Solamente ellos tenían que creer, pero Jesús también dice: aunque me habéis visto, no creéis. Aunque ustedes tienen delante de ustedes el pan de vida, ustedes no creen. Son incrédulos, así como el pueblo de Israel en el desierto fue saciado del maná, y que dice el pasaje que ellos guardaron
guardaron el pan, guardaron el maná. ¿Por qué? Porque no creyeron que Dios les iba a seguir sustentando. Aun cuando ellos vieron llover pan, ellos acumularon pan porque estaban pensando que Dios después ya no les iba a dar pan. Y después de que son alimentados y saciados y tienen sed, le reclaman a Dios porque ahora tienen sed. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel ahí en el Éxodo. Y lo que está pasando aquí parece que es igual. Las personas no creen, las multitudes no creen. Jesús ha sanado enfermos, Jesús ha dado de comer a las multitudes y ellos siguen sin creer. Y les dice que esto es porque no le pertenecen a Él, porque el Padre no se los dio a Él. Déjame decirte, hermano, que el día de hoy nosotros hemos comido de ese pan. Bueno, yo espero que todos nosotros hemos comido de ese pan y hemos experimentado la salvación eterna, y nuestra necesidad mayor ha sido saciada. Muchos saben que hace como antes de que me casara, yo estuve trabajando en una cafetería con mi hermano, una cafetería de mi hermano. Y yo me tuve que capacitar en esta cafetería para aprender a hacer café, para aprender a catar cafés, como le conocen como café de especialidad, es un café muy cuidado, es un café de muy alta calidad. Son cafés también muy caros, suelen ser cafés muy caros, entonces pues uno tiene que aprender a catar y detectar cafés buenos, cafés malos. Y después empezamos a hacer algunas catas públicas, es decir, catábamos el café e invitábamos a los clientes, a la gente que iba pasando por ahí, a que pasaran a catar los cafés. Y regularmente poníamos así cafés muy muy buenos, así cafés que inclusive costaban como 1,000 pesos un kilo o inclusive más, de muy buenas calidades. Y poníamos cafés del súper, ¿no? Que cuestan como 100 pesos el kilo, cafés muy malos, muy quemados. Y a veces las personas preferían el café malo, ¿no? O sea, porque estaban acostumbrados a tomar cafés muy muy amargos. Y decían, no, este está buenísimo, este está buenísimo. Y yo sé que en el caso del café va de gustos, o sea, cada quien tiene sus gustos. Pero nosotros, que nos gusta mucho el café, cuando empezamos a probar cafés muy buenos, nuestra mente cambió. ¿A qué me refiero? A que después de haber conocido estos cafés y que nos gustaron estos cafés, cuando alguien nos invitaba a un café en otro lugar, lo probábamos y encontrábamos los defectos, ¿no? Y sabíamos que no era un café de buena calidad, y que a lo mejor estaba muy quemado, y que a lo mejor ese café me iba a hacer daño por todos los ácidos que genera. Entonces mi mente cambió al momento de yo entender eso. Dice mi esposa que soy bien payaso para el café, y pero es algo real, ¿no? O sea, tu manera de ver el café ya no es el mismo. Ya cuando tomas un café que no es de buena calidad, lo detectas y ya no lo quieres tomar, y ya te compras tus juguetitos para moler tu propio café, y ves que el café tenga que estar recién tostado y en grano, y que tú lo muelas y que no pasen 5 minutos para que te prepares tu café. O sea, tu manera de ver el café cambia. Bueno, si nosotros, hermanos, hemos experimentado el pan de vida, si nosotros hemos comido el pan de vida, nuestra manera de pensar debe de cambiar. Nuestra manera de ver las cosas debe de cambiar. Todo es diferente cuando experimentamos al pan de vida. Todo es diferente cuando comemos del pan de vida. ¿Por qué? Número uno, porque nuestra necesidad principal ya fue saciada, y porque ha sido saciada para siempre, y porque entendemos que para siempre seremos saciados y en la eternidad viviremos con nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa? Que a veces siento yo que comemos del pan de vida, pero no se lo comunicamos a nuestro cerebro.
¿no? Y seguimos viendo las cosas iguales. Ahí hay de dos, o no se lo comunicamos al cerebro o realmente nunca comimos del pan de vida. Pero déjame decirte que si tú y yo hemos sido saciados por Cristo, nuestra manera de ver la vida cristiana, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver el mundo debe ser distinto. Nos damos cuenta que nuestras necesidades particulares, es decir, nuestro cuerpo físico, nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades relacionales, no son mayores que la necesidad que Jesús ya sació. Descansamos, aun cuando tenemos necesidades, descansamos en Jesús porque Él ya sació nuestra mayor necesidad. Si tú has sido saciado en Jesús, gózate en medio de las necesidades. Si tú ya has sido saciado por Jesús, el día de hoy, hermano, no quiero decirte que tu enfermedad, tu necesidad económica, tu situación en la que estás, no quiero decirte que Dios la va a quitar y la va a quitar en este momento, no quiero decirte eso. Quiero decirte que tu necesidad principal ya fue saciada y que tú puedes gozarte en medio de tus necesidades. En medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad económica, en medio de tu falta de trabajo, tú puedes gozarte. Recuerda también que si tú ya has sido saciado por Cristo, tus necesidades son momentáneas y un día acabarán todas esas necesidades. Ya no tendremos más necesidades. Son necesidades que durarán un tiempo muy corto aquí en este mundo, pero que un día terminarán. Si tú has sido saciado por Jesucristo, recuerda que Jesús no prometió que la aflicción en este mundo terminaría, pero sí dijo que Él venció y que moraremos eternamente sin dolor en su presencia. Creer en Jesús implica reconocer que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, y que murió para darnos vida y reconciliarnos con el Padre. Implica vivir con alegría, recordando esta verdad, y vivir con esperanza de que un día estaremos en su presencia, y que ninguna necesidad, ni física, ni económica, ni emocional, será un obstáculo para que Él cumpla esa promesa. Porque no depende de nosotros, depende de Dios, depende de la obra de Jesucristo. Que tus necesidades secundarias no te quiten el gozo de que tu mayor necesidad ha sido satisfecha. Me gustaría aquí que trajéramos de nuevo a la memoria esta necesidad que yo les decía en el primer punto, que recuerdes esta o estas necesidades que tú tienes el día de hoy. Jesús tuvo compasión de las necesidades, por eso Él sanó, por eso Él alimentó. Jesús mostró un carácter misericordioso, un carácter bondadoso. Jesús se mostró fiel aun cuando las personas no creyeron, aun cuando las multitudes eran infieles. Y déjame decirte que esa necesidad el Señor la conoce. El Señor no la menosprecia. Yo no puedo decirte que el Señor va a suplir eso, porque sabemos que el Señor puede estar utilizando eso para nuestro crecimiento, para formar nuestro carácter. Finalmente el Señor se gloría en medio incluso de nuestras necesidades. Pero lo que sí quiero decirte es que el Señor la conoce y el Señor está obrando. Y lo que sí quiero decirte es que esa necesidad no va a obstaculizar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Que esa necesidad no va a terminar con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros probamos ya del pan de vida, entonces nosotros fuimos saciados para siempre. Y nada nos quita esa saciedad. Un día estaremos gozándonos y disfrutando de ese pan de vida en la eternidad. Vamos a orar, hermanos. Señor, te queremos agradecer por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque sabemos que
Tú viniste un día y te mostraste como el pan de vida, aquel pan que sacia nuestra necesidad espiritual para siempre, aquel pan que sacia nuestra necesidad de estar en tu presencia. Y Señor, gracias porque a pesar de la incredulidad, tú te mostraste fiel. A pesar de las dudas, tú tuviste paciencia y enseñaste e instruiste que tú eres ese pan de vida. Y tuviste tanta misericordia por nosotros que entregaste tu vida para morir en nuestro lugar. Y el día de hoy nosotros podemos experimentar esa saciedad eterna. El día de hoy nosotros podemos experimentar que no necesitamos nada más si tenemos ese pan de vida. Nada más nos satisface. Gracias, Señor, por este hermoso regalo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder ver la vida, a poder ver el mundo a la luz de esta verdad, de que ya hemos sido saciados, de que hemos comido de ese pan de vida. Y aun cuando podamos tener necesidades, esas necesidades no nos quitan el gozo, esas necesidades no nos separan de ti, sino todo lo contrario, son para bien, para nuestro bienestar. Gracias, Señor, porque podemos ver tu providencia, podemos ver tu fidelidad, podemos ver a ese Dios proveedor en medio de todas nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga y inviten a sus amigos, a sus familias los miércoles para que también puedan ser bendecidos. Que les bendiga.